Pareciera que en Venezuela decir la verdad genera cierta roncha, cierta cosquilla, cierta alergia, cierta repulsión, porque nos encontramos en una ciudad política, en una ciudad, sociedad y Estado políticamente polarizado. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos dos tendencias claramente definidas, el oficialismo, que son fanáticos y utópicos en su manera y forma de ser y actuar, y la oposición, que tenemos allí dos ramas. Una que es más realista de cómo deben suceder las cosas y pisando más tierra firme, y otra radical, extremista, que se parece mucho al oficialismo pero en el otro sentido. Entonces aquí lo que hay que tomar en consideración es que con una descripción que se realiza de la realidad no es suficiente para caerle encima al interlocutor, sino al contrario, es más que suficiente para la reflexión. Entonces aquí vemos que hasta ahorita lo que se ha realizado para evitar la consumación de la Asamblea Nacional no fue efectivo, porque todos los estados del país y las provincias se encontraban de maneras activas hasta un día antes de la supuesta elección o de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué sucedió? Que un día antes desde Caracas desconvocaron a la marcha y convocaron a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana ya el gobierno había hecho su parapeto, votó un mínimo porcentaje de la población y configuraron una Asamblea Nacional Constituyente que no hizo absolutamente nada, porque careció de la legitimidad de origen necesaria. Sin embargo, siguió activa en el juego político. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional del 2015, que en efecto fue legítima, indican que ellos iban a activar un referéndum, y resulta que lo anunciaron 3 meses antes, lo dije yo en videos en su debido momento, y esperaron 3 meses después, cuando no había la participación, ni la motivación social, ni la participación política necesaria. Se consumó las elecciones o las supuestas elecciones a la Asamblea Nacional y tenemos dos realidades en ese contexto. Por tanto, tomen en consideración si es importante y es vital unirnos de verdad para el 21 de noviembre y decidir qué se va a realizar. Si se va a participar, vamos todos unidos, conformemos la plataforma política electoral, testigos en todos los centros de votación, empezar a visitar y a recorrer las comunidades, porque para nadie es un secreto que el gobierno no tiene aceptación, al contrario, tiene más del 95% rechazo. Entonces es insólito, absurdo, inconcebible que teniendo de bombita, como se dice en el argot popular, no se bate la bola, ya que muchos argumentan que es fundamental que vuelva la intervención. Aquí nadie va a intervenir, aquí estamos en un proceso de asimetría política. Aquí, para los que desconocen, estamos en una situación posmoderna, para que ustedes averigüen de quién es el capital, pero el capital real, no de bandera, quienes están invirtiendo o explorando o explotando el arco minero. Observen ustedes quiénes son los beneficiados y de qué países, para que ustedes vean que hay un doble discurso con respecto a unas supuestas posiciones antagónicas que se forman, cuando en realidad todos persiguen es la reabsorción del capital. También les digo, vayan a la Guyana Esequiba, que es territorio nuestro, más de 159.800 kilómetros cuadrados, la zona en reclamación, y analicen ustedes por qué causa, motivo o razón están aplicando la teoría de absorción del petróleo como con un pitillo o un pitillo. Entonces van secando el petróleo venezolano con respecto a Guyana, que supuestamente es libre desde independiente desde 1966. Entonces son muchos elementos que hay que tomar en consideración. Volviendo al tema que nos ocupa, el juego está trancado. Los discursos, como me dijo una persona hoy en la Pedregosa Alta, de los radicales son similares. Vuelven a tocar la canción repetida con el mismo disco rayado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, busquemos la solución. Después de los grandes conflictos, de los grandes holocaustos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha imperado
la cordura. Y ha imperado, después de muchas muertes, que es lo que queremos evitar, porque yo soy del criterio de evitar cualquier muerte, en virtud que mi formación es eminentemente católica, no tiene ningún sentido de ese extremismo, que invasiones, que es puro cuento, porque lo que hablan de invasiones, la mayoría está fuera del país y no se atreven a decirlo, sino solamente como reprimenda privada por los mensajes, y los que están aquí que dicen lo mismo tampoco declaran, o sea que es jugar a la anarquía y al caos, que es parte del programa La Balcanización, para que muy pocos sigan en el poder y la mayoría de la población aguante las penurias de la escasez, de la hiperinflación y del estancamiento económico. Es decir, la mayoría de la población, directa o indirectamente, vive en la miseria de el atraso motivado a que no estamos insertos en el dinamismo del bienestar como lo está en la mayoría de los países. Entonces, de verdad, llamo a la reflexión. Si usted tiene, que está allí, una mejor opinión de que, o una mejor estrategia o planificación o plan de acción de que si vamos o no vamos a votar, pues indíquemelo. Yo soy del criterio que si nos unimos y salimos en estas elecciones con los testigos y con los miembros de mesa y con la actación, nadie nos va a ganar. Pudiéramos rescatar 95, 98% de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, todo lo que es concejales, y allí tendríamos una plataforma para salir del presidente que está, que, como le decía, aquí seguimos en un juego. Hay 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales supremos y 2 fiscales. Pero en la realidad fáctica, el que paga la nómina, el que decreta y al que la fuerza más le para, es Maduro, le guste a uno o no les guste a otro. Entonces la manera de salir de este señor es, bien sea por un referéndum o activar mecanismos participativos teniendo la mayoría poblacional. Y aquí le voy a hacer un análisis politológico. Muy sencillo. La mayoría dice que tanto Maduro como la Asamblea no tienen legitimidad. Pero si no hay otro mecanismo para rescatar la institucionalidad, es necesario acudir en ese acto de participación política, primero de participación política que se traduce en participación ciudadana, y esa participación ciudadana permite la institucionalización. En este caso, la institucionalización va a doblegar a la falta de legitimidad de origen, y esa institucionalización de todas las gobernaciones, alcaldías, cámaras municipales y consejos legislativos va a permitir que nosotros salgamos de este nefasto oficialismo por mecanismos constitucionales y sencillos como es el referéndum. Ese es mi punto de vista, como le digo. Espero la interacción con argumentos, no con descalificación, y con un plan de acción coherente que usted, si es opositor radical, me indique cómo vamos a hacer para que la nación salga de este atolladero y no seguir repitiendo los errores del pasado, porque la conclusión es sencilla: no vamos a elecciones, ellos van a tomar las gobernaciones, la alcaldía, consejos municipales y los consejos legislativos, y posteriormente será muy fácil activar las leyes de las comunas, y allí va a dar un paso de avanzada para lo que todos nosotros no queremos, que es el comunismo. Entonces vamos a reflexionar. Usted conversa en la calle con el común denominador, en los barrios, en las zonas populares donde me la paso yo, pues simplemente la gente le dice que quiere votar, pero claro, muchos esperan la dirección o la direccionalidad de las cabezas nacionales y regionales. Así que reflexionemos. Como le digo, espero argumentos sólidos que combatan lo mismo. Y otra cosa, esto es la posición de un venezolano que está en Venezuela llevando del bulto como todos ustedes, que es muy distinto que si yo estuviera en Suiza tomando un buen añejo de unos 21 años con tranquilidad, o que si estuviera en otro escenario llevando roncha también, porque la emigración es lo más feo que hay, porque a nadie le gusta irse del país, y extrañando mi país, pero no busco el mecanismo para rescatar el país. Entonces, de verdad, espero una alternativa viable, y la intención es que si la consigue y ustedes me dan la propuesta, yo soy el primero en sumarme. Es simplemente reflexión. Nos vemos en una próxima ocasión.